Bienvenidos. Hoy vamos a poner la lupa sobre Palma de Mallorca, Hola. concretamente sobre su urbanismo. Vamos a examinar en detalle dos actuaciones, muy significativas. La reforma del Paseo Marítimo y, por otro lado, el nuevo proyecto para la Plaza Mayor. Exacta. Y vamos a hacerlo basándonos en un comentario que analiza la visión de... Juancho Esteban. que, para quien no lo sepa, es un ingeniero de caminos con muchísima experiencia, más de 30 años en infraestructuras aquí, en Baleares. 30 años. Su perspectiva, tal como nos llega a través de esta fuente, nos da una clave de lectura interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. Nuestra meta hoy es intentar desentrañar las diferencias, casi de filosofía, diría yo, en cómo se abordaron estas dos obras. Ajá. Vamos a seguir lo que dice nuestra fuente sobre la visión de Esteban, claro, para entender qué criterios, qué peso más en cada caso. Lo técnico, lo político, lo social. Me parece un ejercicio muy relevante, la verdad, porque estas decisiones sobre el espacio público definen mucho más que la estética de Palma. Claro. Definen la funcionalidad, la economía local, la calidad de vida, en fin, nos afecta a todos en el día a día y marcan el futuro de la ciudad. Y lo primero que salta a la vista al leer este análisis es una dicotomía muy clara. Sí. La fuente nos sugiere que estamos ante dos modelos de intervención urbana casi opuestos. Antagónicos, diría. Totalmente. Se plantea un contraste muy marcado. Dos maneras de entender cómo actuar en la ciudad. Casi como dos filosofías enfrentadas, ¿no? Sobre cómo tomar estas decisiones que, al final, nos afectan a todos. Pues para entenderlo bien, ¿qué te parece si vamos por partes? Examinamos cada proyecto por separado siguiendo la argumentación que tenemos. Perfecto, vamos a ello. Empecemos entonces por el Paseo Marítimo. ¿Vale? La información que manejamos, que, como decías, refleja la perspectiva atribuida a Esteban en el comentario, Sí, insistimos en eso. pues dibuja un panorama, la verdad, bastante crítico sobre esta reforma. Ajá. ¿Cuál es la crítica principal que recoge la fuente? Pues mira, la crítica central es bastante directa. Se llega a calificar la intervención como una obra más, y cito, ideológica que técnica. Ideológica que técnica. Uf, eso es fuerte. Sí. La interpretación que se da es que el discurso político del momento y quizás ciertas consideraciones económicas ligadas a ese discurso, pesaron más que un análisis funcional riguroso. Ya. O que las necesidades objetivas del espacio y de la gente que lo usa. Entiendo. Y detalla la fuente cuáles serían las consecuencias prácticas de ese enfoque, digamos, ideológico, más allá de la etiqueta, claro. Sí, el comentario es bastante específico. Enumera varios efectos negativos que, desde esta óptica, vienen de ahí. A ver. Por ejemplo, algo que siempre es polémico en Palma, la eliminación de un número importante de plazas de aparcamiento. Un clásico, sí. Menos aparcamiento, suele significar complicaciones para residentes, para visitantes. ¿Qué más? Pues también se apunta a un encarecimiento notable de la ejecución de la obra. Ah, ¿también? Sí. El análisis sugiere que las decisiones que se tomaron, quizás influidas por criterios no puramente técnicos o de eficiencia, acabaron elevando el coste final. O sea, que costó más de lo que se podría esperar o de lo que habría costado con otro enfoque. Eso es lo que se sugiere. Vaya. O sea que, según esta visión, la reforma no solo quitó servicios como el aparcamiento, sino que además salió más cara. No suena muy bien, ¿no? No, desde luego. Y hay un tercer punto que a mí me llama la atención especialmente. Dime. Se critica que la reforma, al final, limitó el acceso de la gente al mar. ¿Cómo? Limitó el acceso al mar. Pero intuitivamente uno piensa que una reforma de un paseo marítimo buscaría justo lo contrario, ¿no? Exacto. Potenciar esa conexión de la ciudad con el mar. Física, visual. Claro, parece la antítesis. Explica la fuente cómo se produjo eso. Barreras físicas, eliminación de accesos. No entra en el detalle milimétrico del diseño, pero sí recalca esa consecuencia general. Una menor permeabilidad, una dificultad añadida para que la gente se acercara y disfrutara de la cercanía del agua. Vaya, se presenta como un resultado paradójico y claramente negativo. Sorprendente, la verdad. ¿Y la valoración global? ¿Qué conclusión saca esta lectura crítica del paseo marítimo? Pues la conclusión que presenta la fuente, siempre atribuyéndola a la perspectiva de Esteban, es bastante dura. Ajá. Se considera que la obra fracasó en sus objetivos, ya fueran explícitos o implícitos, de mejorar de verdad la movilidad en la zona. Que suele ser un objetivo clave. Claro. Y también fracasó en enriquecer o embellecer el paisaje urbano. O sea, una evaluación que apunta a un resultado deficiente en varios frentes importantes.
Queda clara la postura crítica que la fuente atribuye a Esteban sobre el paseo marítimo. Pero, como decíamos al principio, se nos presenta un contrapunto claro. Sí, El proyecto para la Plaza Mayor, como se describe este otro caso, es la otra cara de la moneda. totalmente. Aquí la narrativa cambia por completo. El proyecto de la Plaza Mayor se expone como un modelo, casi como un ejemplo de cómo deberían hacerse las cosas siguiendo lo que la fuente llama un proceso correcto. Proceso correcto. Esa idea me interesa. ¿En qué consiste ese proceso modélico? ¿Qué pasos se dieron que lo diferencian tanto del caso anterior, siempre según esta perspectiva que analizamos? Pues se destacan varios elementos clave de ese proceso. Primero, y muy importante, se subraya que se hizo un diagnóstico previo. Ajá. Un diagnóstico exhaustivo de las necesidades reales de la plaza. O sea, no se partió de una idea abstracta o, de una ocurrencia política del momento, Vale. sino de un análisis técnico y social de la situación. ¿Qué problemas había? ¿Qué potencialidades? ¿Qué necesitaba la gente, el entorno? Entendido. Partir de la realidad, del terreno, no de una visión ya hecha. ¿Y después del diagnóstico? Pues el segundo paso que se elogia es la convocatoria de un concurso técnico para elegir la mejor propuesta de diseño. Un concurso técnico. Sí, y esto implica, según la fuente, que se priorizó la calidad arquitectónica, la viabilidad técnica, que la solución se ajustara a las necesidades detectadas, por encima de otros criterios. Se buscó, digamos, la excelencia profesional. Análisis y criterio técnico en la selección. Suena lógico, sí. ¿Hubo más elementos en ese proceso correcto? Sí, dos más que se ven como fundamentales. Por un lado, la búsqueda activa de consenso institucional. Consenso. Eso es. Se habla de un esfuerzo por implicar a distintas administraciones, a actores relevantes, buscando un respaldo amplio, evitando que el proyecto se viera como una imposición de un solo lado. Diálogo y acuerdo. Algo que a menudo, se echa en falta en proyectos grandes. Desde luego. Y el último elemento. Pues finalmente se resalta que detrás del proyecto había una visión social, clara y bien definida. Una visión social. ¿En qué sentido? En el sentido de que se sabía qué se quería conseguir para la ciudadanía, revitalizar la plaza, devolverle su carácter de espacio público central, potenciar su función comercial, social. Entiendo. No era solo hacer una obra física, sino un proyecto con un objetivo claro de mejora urbana y comunitaria. Suena efectivamente a un enfoque mucho más metódico, más colaborativo y más centrado en el propósito final, menos sujeto a vaivenes o personalismos. Esa es justo la imagen que transmite la fuente. De hecho, califica la intervención en la Plaza Mayor como una obra necesaria. Necesaria, sí. No un capricho ni una actuación solo cosmética, sino una respuesta meditada a una necesidad real de la ciudad. Recuperar y potenciar un espacio emblemático que quizás había perdido parte de su vitalidad o de su función. Tenemos entonces dos grandes proyectos urbanos en Palma, discutidos casi a la vez, pero que según este análisis representan dos formas, radicalmente opuestas de entender y de hacer ciudad. Ahí está. Ese es precisamente el núcleo del argumento del comentario que estamos usando. Lo resume de forma muy gráfica. Dice, dos obras, dos formas de entender la ciudad. Claro. Es la presentación de una disyuntiva fundamental en cómo gestionamos nuestras ciudades. La diferencia clave que la fuente subraya, y la articula a través de esa perspectiva atribuida a Juancho Esteban, es la tensión entre lo que llama impulso político por un lado y el criterio profesional y técnico por otro. Se argumenta que en el paseo marítimo prevaleció lo primero, con esas consecuencias negativas que vimos. Sí. Mientras que en la Plaza Mayor se respetó y se valoró lo segundo, logrando un proceso y, se supone, un resultado más positivo. Y es interesante cómo la fuente parece usar la figura de Esteban para dar más fuerza a este punto, ¿no? Sí. Lo describen no solo por su currículum técnico, esos 30 años de experiencia, Claro. sino también por su talante. Dicen que tiene una voz pausada y técnica, pero a la vez profundamente humana. Es una forma de darle más autoridad moral a esa defensa del criterio profesional frente al político. Sin duda esa parece la intención retórica, sí. Presentar a Esteban como una voz autorizada que combina el rigor técnico con una comprensión, digamos, sensible de las implicaciones humanas, sociales, de las infraestructuras. Claro. Pues sirve para validar la crítica a esa supuesta politización excesiva del proyecto del paseo marítimo, refuerza la idea de que un enfoque basado en el análisis, en la experiencia, en buscar consensos,
es inherentemente mejor que uno guiado por la ideología o la conveniencia política del momento. Todo este contraste, esta comparación entre dos modelos, nos lleva casi de forma natural a una pregunta más amplia, una reflexión de fondo que la propia fuente pone en boca de Juancho Esteban y que va más allá de Palma. Efectivamente, es una pregunta que nos interpela sobre la esencia misma de la gobernanza urbana, de cómo se toman las decisiones en lo público. Nos saca del caso concreto para llevarnos a un plano más general. Es muy directa y un poco inquietante, la verdad. A ver. ¿En manos de quién estamos cuando se decide el futuro de nuestras calles, plazas y espacios públicos? Es una interpelación sobre la responsabilidad final y sobre si los procesos de decisión son los adecuados. Una pregunta fundamental. Sin duda, nos obliga a cuestionarnos si los mecanismos que tenemos ahora garantizan que las decisiones sobre nuestro entorno más cercano, el escenario de nuestra vida, ¿no? Sí. Se toman atendiendo a los criterios correctos por la gente más capacitada y con procedimientos que aseguren la transparencia y que se busque el bien común. Reflexionando sobre esto, me da la impresión de que la fuente usa esta comparación, Paseo Marítimo versus Plaza Mayor, no solo como una crítica de dos obras concretas. No. Los dos proyectos se convierten casi en arquetipos. Por un lado, un modelo que se describe como más vulnerable a la influencia política del momento, quizás más opaco en sus motivos y potencialmente ineficiente. Y por otro, un modelo que se presenta como más transparente, más fundamentado técnicamente, participativo en la búsqueda de consenso y claramente enfocado en objetivos sociales y funcionales a largo plazo. Queda entonces muy perfilado el contraste que nos ofrece esta perspectiva, la reforma del Paseo Marítimo, vista aquí como un ejemplo de proyecto donde lo político o ideológico habría primado sobre lo técnico. Sí. Resultando en problemas de funcionalidad, de coste, de acceso. Y frente a ella, el proyecto de la Plaza Mayor elogiado por seguir un camino metódico. Diagnóstico, concurso técnico, consenso institucional y visión social clara. Exacto. Con el objetivo de revitalizar un espacio central. Esa es la tensión central que dibuja el análisis, entre las decisiones que se perciben como fruto del impulso político, con esas connotaciones negativas que le da la fuente, y aquellas que se presentan como basadas en el rigor técnico, la colaboración y una planificación orientada a las necesidades de la gente a largo plazo. Una tensión que, como bien decías antes, probablemente no es exclusiva de Palma. No, ¿qué va? Se manifiesta en muchísimas ciudades, en multitud de proyectos públicos por todo el mundo. Es un dilema recurrente en la planificación urbana, me temo. Sin ninguna duda. Y esto nos conecta ya directamente con la reflexión final que podemos extraer de todo esto. ¿Sí? La fuente, con esa pregunta atribuida a Juancho Esteban, ¿en manos de quién estamos?, ya nos empuja a pensar. Pero quizás podemos llevar esa reflexión un poquito más allá. ¿En qué sentido? Ir más allá de la crítica o el elogio de estos casos. Me refiero a plantear la cuestión en términos de futuro y de sistema. Más allá de evaluar estas dos obras concretas en Palma, la pregunta de fondo que subyace y que este análisis nos invita a hacer es: ¿qué mecanismos concretos, qué salvaguardas institucionales, qué procedimientos necesitamos poner en marcha o reforzar para asegurar que las decisiones sobre nuestros espacios públicos prioricen de forma sistemática y demostrable la funcionalidad, las necesidades reales y diversas de la ciudadanía y el criterio experto independiente? Claro. ¿Cómo blindamos esas decisiones frente a la arbitrariedad o al interés partidista de corto plazo? Esa es la cuestión. Es una pregunta compleja, pero crucial. Toca el núcleo de cómo queremos que se gobiernen nuestras ciudades. ¿Cómo equilibramos la representación política con el conocimiento técnico y la participación ciudadana? Efectivamente. No se trata solo de señalar errores o aciertos del pasado, sino de pensar activamente en cómo mejorar los procesos para el futuro, cómo construir ciudades más resilientes, funcionales, justas, agradables para vivir, basándonos en la evidencia, en el diálogo y en una visión compartida a largo plazo. Pues dejamos esa interrogante abierta, como un puente entre este análisis específico de Palma y ese desafío, yo diría universal, de la buena gobernanza urbana. Me parece una buena forma de cerrar, una reflexión necesaria.